mis padres eran gente de izquierda y después se afiliaron al partido, es decir, el partido inicialmente había sido un partido de militantes nada más, pero después se abrió a ser un partido y entonces había los militantes, los afiliados fueron afiliados y en el lugar donde estábamos yo sí he notado una cosa. La forma en que se producían los acontecimientos aquí con respecto a la gente de izquierda y todo eso, estaba extraordinariamente relacionado con lo que estaba pasando en el mundo en la guerra en aquel tiempo. O sea, lo que teníamos en la cabeza era la lucha contra el fascismo. En esa misma calle Lamparilla, en la misma cuadra, entre Aguacate y Compostela, había un taller, el taller de un catalán que se llamaba Olegario Monzó, que era anarquista, qué sé yo, pero era gente de izquierda. Y seguía, y mis padres iban por la noche, iba él, iban españoles radicados en Cuba, porque la mayor parte de los españoles que habían aquí, que era gente modesta, era gente republicana por lo menos. Es decir, los franquistas eran los dueños, la gente de dinero y eso, generalmente, ¿no? Y allí se estaba al corriente de lo que estaba pasando y todo eso. Y después cuando la guerra, la misma cosa. Por las noches, como hoy se reúnen en el Parque Central la gente todavía para discutir la pelota. Durante la guerra se reunían para discutir la guerra. La guerra y mi padre me llevaba por la noche. Y yo me acuerdo eso perfectamente bien porque yo estaba en bachillerato. No es que me llevara todas las noches, yo me imagino que serían solamente los domingos o algo de eso. Pero ahí había gente sentada. ¿Dónde están los alemanes? ¿Qué sé yo? Y yo iba allí y aprendí, estábamos muy preocupados. Así, cuando los alemanes parecían que iban a ganar la guerra, aquí estábamos muy preocupados.